Ayer se dio un hecho bastante lamentable en la Plaza Sucre del municipio Sucre, Petare. Aquí en el estado Miranda hubo la presencia allí del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Se generaron unos hechos bastante lamentables que serán los compañeros quienes nos informen acerca de ello. Buenas tardes, buenas noches, Bárbara. Buenas noches, gracias por la invitación al espacio. Bueno, ante todos nosotros repudiando los hechos violentos de los que fuimos víctimas, tanto la feligresía del municipio, que hace vida dentro del municipio, como la militancia revolucionaria, al llegar este compañero o este individuo, vamos a decirlo como tal, con bastante atropello ante todo, utilizando propaganda política dentro de la Semana Santa, anunciando como tal la candidatura a la que está él a cargo, antes de lo que es la fecha. Sin embargo, es importante acotar el atropello que hubo dentro como tal de la iglesia, que él pretendía inaugurar con una obra que realmente no la hizo él, realmente la hizo Consejo Federal de Gobierno, y ellos no dan como tal estos logros a conocer. Asimismo, bueno, los compañeros de Vanguardia fueron agredidos por su grupo de choque de Primera Justicia, que fueron los que llegaron ante todo a generar la provocación y como tal a darnos golpes y a las damas a hablarnos de improperios y baste de decir. O sea, está interesante eso eso que están repartiendo ellos ahí, ¿no? Y que obviamente es producto de una campaña que realizó un comando, ¿no? Porque imprimir eso, que lo imprimieron en cantidades, en miles, allí la estamos viendo, eso no lo hace cualquier particular, eso es algo que se hace con muchísimos recursos. Y está la oración de Jesús de Nazareno y está el logo de la campaña de Capriles. Yo no sé, Gonzalo, cómo tú observas esto, si esto tiene algún tipo de precedente. Por lo menos yo en campañas electorales, yo no he visto que sea un uso tan descarado de las imágenes religiosas y en la parte posterior los logos de los candidatos. Yo no sé si hay algún precedente. Yo estaba revisando hace poco en Aporrea algunas noticias e informaciones, aparte de lo acontecido, y ya en más de una oportunidad, en plena misa, ha habido sacerdotes que se han prestado para lanzar discursos de carácter electoral, incluso presentando a Capriles como un mesías para los sectores opositores al gobierno bolivariano, ¿no? De manera que si la jerarquía católica interviene abiertamente en política por un bando determinado, como lo hizo en un golpe de Estado, no tiene nada de extraño que traten de utilizar los elementos religiosos, en este caso sin autenticidad ninguna, porque el presidente Chávez de alguna manera se identificó con un humanismo cristiano, ¿no? Y lo puso en práctica, independientemente de cuál pueda ser la postura religiosa de uno. Entonces no hay autenticidad, que ¿no? Es una manipulación. Rescatar lo que dice Gonzalo, porque fíjate, esto es campaña política. Esto además es que es un hecho, permíteme allí, Bárbara, por favor, un hecho ya demasiado público y notorio. Todo el mundo vio esta propaganda del candidato Capriles con una imagen del Nazareno. Y yo rescato un poco lo que tú dices de la jerarquía eclesiástica, porque es que cada vez que el comandante Chávez decía algo, que si Cristo había sido su Cristo, no sé, que inmediatamente salía el cardenal Urosa o alguien de la alta jerarquía a decir no, eso no es verdad, no se puede mezclar política con religión, yo no sé qué. Pero esto ya es un hecho público y notorio y yo no veo que salga absolutamente nadie de la alta jerarquía eclesiástica a hacer un llamado de atención al comando de campaña de la derecha y decir que no se deben utilizar símbolos religiosos. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ahí está la historia, como tú enseñaste. Yo creo que si se apoyaron, hacían campaña por el dictador Franco en la Guerra Civil Española, estoy hablando de la alta jerarquía eclesiástica, no de la feligresía, obviamente, pero si la alta jerarquía eclesiástica apoyó toda clase de dictadores, ¿qué podamos esperar que hagan en Venezuela? ¿Cómo lo tomó la feligresía allí congregada, Cristo? Bueno, el pueblo venezolano le manifestó el repudio, un total repudio al hecho bochornoso de parte del candidato de la oposición, pretendiendo utilizar la inauguración de una iglesia que, aparte, no era financiada por el gobierno, no era financiada por la gobernación, sino por el gobierno nacional. Pretendió utilizar un escenario respetuoso, un escenario como una iglesia, para expresar un hecho de campaña. Aquí con la imagen de Jesucristo y Venezuela somos todos, Capriles Radonsky presidente. O sea, esto es una violación
al quehacer político. Esto es una violación a la ética y al respeto de todo venezolano que va a la iglesia a rezar, a manifestar el profundo amor que le tiene a Cristo y a Dios. Y vemos aquí otra expresión más de irrespeto de parte de la oposición. Estos compañeros, al igual que Freddy Guevara, como Stalin González, o sea, pretenden generar una matriz que el gobierno, al igual que el pueblo venezolano, está en contra de las iglesias, o nosotros pretendemos ir a las iglesias o rememorando lo que decía la derecha en la iglesia. Comunistas, ustedes no creen en Dios, ¿cómo ustedes se atreven a venir a una iglesia? Veíamos la respuesta del cura de esa, fuera de aquí, fuera del recinto de Dios, los chavistas no deben ingresar a una iglesia. El párroco de la iglesia de hecho, el pueblo él pretendió dar unas palabras dentro de la iglesia y Enrique Capriles. Enrique Capriles Radonsky el pueblo no le permitió a Enrique Capriles utilizar ese espacio como un escenario electoral. Pretendió también cargar el nazareno allá en Petare y el pueblo también le negó la utilización de la imagen de nuestro Cristo para hacer proselitismo político. Además de la agresión y las amenazas que le hicieron. O sea, ahí golpearon mujeres, ahí golpearon a todo el que no venía con el carnecito, con el carné de la gobernación de Miranda y con el emblema de la alcaldía de Sucre, fue golpeado, fue insultado. Se le negó un sector importante del pueblo ingresar a una iglesia. O sea, ¿con qué desfachatez pretender desconocer al pueblo, pretenderle negar al pueblo ingresar a una iglesia y además con aquella violencia, con aquella... ¿Es una actitud nueva, Bárbara, o es algo reiterado, forma parte de un modo de proceder de estos sectores a los cuales ustedes nos señalan? En caso entiendo hay Juventud de Primero Justicia y también el mismo partido, algunos de sus militantes. Es el día a día que nosotros vivimos. El año pasado, cuando la campaña del comandante supremo, fuimos nosotros agredidos también en el sector El Morro por el mismo grupo de choque de Primero Justicia, la Juventud de Primero Justicia, y un grupito que él tiene especial de la alcaldía de Sucre, que son jóvenes que militan en Primero Justicia del sector La California Norte, que han sido siempre los que son el grupo de choque de ellos. Ellos lo mandan como una especie de avanzada para abrir el camino, generar su show mediático, porque inicialmente hacen un show mediático. Incluso ayer se presentó algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Están los compañeros de BTV y ellos sacaron del espacio las cámaras de BTV. En eso que sale del espacio, las cámaras de BTV, se quedan solo los otros canales privados. Es que llega este grupo de choque, nos agrede, y cuando BTV trata de llegar, les impiden el paso, generándose otro conato en el espacio en el que estaba BTV. Hay una especie de coordinación ahí entre medios y militancia. Es un show como tal, sí, es un show como tal, y era lo que decía el compañero. Todos los que agredían eran lo que era este grupo de choque, más el personal de la alcaldía de Sucre y la gobernación del estado Miranda. Entonces, ¿son asalariados para esto o para realmente trabajar para un pueblo bajo una democracia que ellos hablan? Que no entiendo realmente cuál es esa democracia. ¿Están en el proceso, vamos a decir, demócrata, sin sectarismo? Creo que ellos hacen un doble discurso ante todas sus acciones. ¿Algún medio de comunicación privado de estos que estaba allí dio cobertura a lo que realmente sucedió? Porque se presentó como un evento de campaña o parecido, una especie de cosa de campaña de Capriles, y como todo muy chévere, ¿no? Pero alguien reseñó lo que sucedió allí, las agresiones al pueblo de Petare. Televen lo único que dijo fue que un grupo de chavistas se postraron a las afueras de la iglesia y no permitieron el acceso al candidato y gobernador, bueno, digamos el gobernador de Miranda, el cual no lo vemos y no tenemos como tal una gestión, porque también soy mirandina y me siento afectada. Dijo fue esto, ni en ningún momento reseñaron que hubieron mujeres que eran parte de la feligresía, que fueron agredidas por personas militantes de ellos, de Un Nuevo Tiempo, un señor que hace vida en el Mirador del Este, conjuntamente con su equipo, fueron agredidos y en ningún momento hicieron reseña de ellos. Y una señora que estaba con su hijo. Entonces, ¿dónde queda el maltrato a la mujer? ¿Dónde queda la agresión al infante? ¿Dónde quedan los derechos de todas estas personas? Ahora, Gonzalo, ¿no? Uno tiene que ver hechos como estos en un contexto, ¿no? Estamos pocos días de un proceso electoral, la elección del presidente de la República, y
En algún momento uno dibuja tal vez el escenario como el escenario, no sé, una especie de pelea de boxeo, round 12, hay un boxeador que está muy por encima en los puntos del contrario y el contrario busca desesperadamente algo que llame la atención, lo que llamaría un golpe que busque por fortuna noquear al otro, ¿no? Yo no sé si tú también lo ves así, pero lo que quiero reflejar es que pareciera haber una actitud desesperada de hacer cosas para llamar la atención y hay en medio de eso, bueno, agresiones y el uso tal de la imagen de Jesucristo y cosas que como que escapan incluso a la lógica, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de cara a los próximos días, dado que el escenario probablemente sea este? Bueno, aquí se les salió la clase, ¿no? Porque eso no es producto de una estrategia electoral, creo yo, ¿no? Sino que, bueno, afloró su naturaleza, ¿no? Con las agresiones y con el tipo de conductas que los caracterizan y que ya la vimos nosotros muy bien en abril de 2002, mencionó nuevamente el golpe, por parte de quienes se han venido presentando últimamente como unos farsantes que pretenden mimetizarse malamente en algunas cosas, ¿no? Colocándose una especie de mascarilla del lenguaje bolivariano, ¿no? Al entender que en su percepción, que es una manera de poder acercarse a un pueblo donde la revolución bolivariana tiene unas dimensiones enormes, tremendas, ¿no? A mí me parece que en el seno de la oposición están por una parte los que van con la candidatura de Capriles y que van a hacer su forcejeo electoral, como es de esperarse. Yo creo que hay que estar en guardia, pero no estoy pensando en un escenario de una escalada de tipo golpista. Lo que sí veo también es que hay otros sectores de la oposición que, me parece a mí, también han entendido que ya están en una situación que no pueden superar y que empiezan a tratar de correr hacia este lado oportunistamente, ¿no? El problema del tema de la oposición, que parece que no es una, sino que son varias. Claro, claro.